Emo Pedro. Boa noite, Vinícius. Buenas noches, Vinicius. Como é que você está? ¿Cómo Tá melhor? estás? ¿Estás mejor? Gracias a Dios ya estoy Tá mejor. bom. Tá em São Luís? ¿Estás en Estoy San en San Luis? Luis. Ótimo. Bien, perfecto. Tô ouvindo bem. E você também, né? Te estoy escuchando bien, ¿tú me estás oyendo Estoy bien? consiguiendo oír bien. Então, Vinícius, Entonces, Vinicius, vamos apresentar para os irmãos, né? vamos a presentarte a los hermanos. É dos jovens Vinicius que es uno de los jóvenes que protagonizaram, né? ha O protagonizado Avança Jovem, el Avanza a Joven. história deles La muito historia de ellos interessante, es muy interesante, muito parecida muy com a história parecida dos con la colportores historia do de PAC, los né? colportores del PAC. Tudo teve fundamento em Todo que tudo tiene el começou em fundamento en crer, que todo comenzó en acreditando creer, na palavra profética, né, creyendo en nos la palabra profetas, profética, en los e a bênção profetas, vem, né, Vinícius? y la Vocês bendición fizeram, viene. né, eu vou contar rapidamente, depois você Yo voy a me contar complementa. rápidamente, luego Ah, tú cuentas bien. então, há muito tempo Hace atrás, mucho tiempo eles atrás, eram poucos, ellos né, até eran eram quase pocos adolescentes, né? y eran casi E adolescentes. vinham para as conferências de Y venían a las adolescentes, de conferencias de jovens, adolescentes, de e jóvenes, eles ficavam desesperados que y ellos em estaban São Luís tinham desesperados que allí en la región de San jovens, Luis poucos había pocos irmãos jóvenes, da idade deles, pocos né? hermanos de su E edad. eles começaram a ficar, né, Y ellos preocupados em ver comenzaron como, a né, estar ganhar mais jovens preocupados para que eles con pudessem ganar más servir jóvenes juntos, né? Aí, y servir graças a Deus, que juntos. eles tiveram irmão Gracias a ali em São Dios que ellos Luís, tuvieron un cooperador hermano allí en San na Luis, obra, irmão Zé cooperador Filho, de la obra, que foi muito firme, né? un Em hermano que dizer fue para muy eles que firme se vocês en querem a bênção do decir Senhor, que si vocês ustedes quieren la precisam bendición del seguir essa Señor, linha, crer na ustedes palavra, né? Crer precisan no seguir, profeta de Deus e crer creer en la palabra, na palavra do escuchar al profeta, né? profeta y creer en las palabras del profeta. Ele não deixou Y él no que eles saíssem dejó fora dessas linhas, que sabe? ellos Isso foi a salieran bênção fuera de dele. esta línea. O irmão Zé Filho foi Esta fue la muito bendición firme de nisso ellos. El e hermano fue disse muy para eles não adianta firme en esto y le dijo, no tiene sentido como crear fazer actividades, um monte de coisas, como hacer muchas shows, cosas, ou até mesmo, né, shows o hasta levar os jovens para passear, o llevar a los jóvenes a aí o pasear. irmão Zé Filho falou muito claro, não, vocês El hermano le dijo precisam, muy claro, né, ustedes amar a necesitan palavra profética e amar levar la os palabra jovens à profética y palavra llevar a los profética, porque jóvenes é isso a la que, palabra né, vai profética, fazer y esto es diferença, lo vai que dar hará saúde para vocês e vai dar que mais dé bênção, né? diferencia y dé salud a ustedes. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso, Vinícius, porque até Yo hoje hice cuestión de enfatizar tem esto pessoas em porque dúvida hasta sobre hoy isso, sabe? E o inimigo de Deus é muito hay sutil personas e ele dudando sabe sobre que a esto y el enemigo perseverança de de Deus é Dios que a prova es de fogo muy, são vocês, né? Vocês eram es muy muito sutil y él poucos jovens sabe que la e de bendición está repente allí. vocês começaram a praticar Ustedes de isso, repente comenzaron a né? practicar E a esto coisa y, começou a ter muitas bênçãos do Senhor. E mesmo assim, né, durante y esse ustedes tempo comenzaron a tener todo, né, mucha o irmão Zé bendición del Filho Señor. teve que fazer Y vários ajustes, né? el E hermano também, tuvo que hacer né, e muchos vocês eram, ajustes. né, Y vocês realmente ustedes eram, realmente nem os eran cooperadores naquele tempo acompanhavam as cooperadores en palavras aquel tiempo nas mensagens acompañando tão los perto como vocês, mensajes né? de Quando cerca a gente se encontrava lá na conferência, cuando nos encontrábamos eu en la vi que vocês conferencia. eram Yo praticamente percibí que poucos, ustedes eran né? prácticamente Haviam pocos que habían acompanhado a última mensagem acompañado el último da semana mensaje anterior, né? de la semana Então vocês anterior. estavam acompanhando realmente Entonces de ustedes longe, nos né? estaban E houve toda a acompañando bênção para realmente de vocês. cerca E claro, y esto depois les teve muitos trajo altos e mucha baixos, bendición mas para ustedes. graças ao Senhor, Claro, después o Senhor, estuvo né, altos y por causa bajos, dessa pero el Señor, direção por causa de esta correta, dirección o Senhor nos correcta, abençoou el Señor tanto fue que se tornou bendiciendo, hoje o bendiciendo, Avança Jovem se y tornou hoy el Avanza uma Joven se ferramenta, né, volvió una para herramienta todas as igrejas, para né? todas las E isso iglesias, avançou também para, né, y esto avanzó para mais do que isso, né? Mas más que esto. hoje hoje se tornou uma prática Hoy se das volvió una igrejas práctica de e las não só os jovens iglesias estão saindo, y, no- se tornou uma y data los muito jóvenes no especial solamente están das saliendo, igrejas, se volvió os algo muy anciãos também estão especial para saindo las iglesias, los hermanos, tá? Então ancianos se también você están contar saliendo. Y te voy rapidamente a para os pedir que irmãos, para cuentes vocês rápidamente para lo que verem los a hermanos tengan una bênção, né? A idea bênção de la de bendición se fixar realmente
para fijar realmente de creer en la palabra, na palavra profética en la e palabra prestar profética. atenção. Isso não é, os irmãos têm que entender que isso não é conto, ninguém está forçando nada, não. Los hermanos Isso tienen que entender que esto no es é cuento. testemunho Nadie está verdadeiro da forzando vida. nada. Esto es un testimonio Amén. real. Eso mismo, hermano Pedro. Esa es nuestra historia. En el año 2016, después de la conferencia, nosotros estábamos con un encargo muy fuerte del Señor y los jóvenes, y en aquella época yo tenía 15 años y no sabía qué hacer, no sabía por dónde comenzar. Conversamos con los 4 cooperadores de la región, especialmente el hermano Cefillo estaba cerca de la gente y queríamos hacer una cosa diferente, queremos inventar algo, pero necesitábamos de la palabra profética. Y nosotros fuimos muy ayudados en eso. Cuando comenzamos los 2 primeros meses intentando inventar cosas, el mensaje viviendo en nuestra cabeza, y con la ayuda del hermano, nosotros comenzamos a tener un encargo muy fuerte por rumiar los mensajes que eran dados cada semana. Y el mensaje que el hermano Pedro hablaba, eso cambió nuestra historia, cambió la historia de la iglesia y también cambió nuestra historia. Y estamos viviendo un momento muy especial porque no sabíamos cómo hacer, pero gracias al Señor, el Señor nos dio el pack y la inmersión para nosotros. Y con eso hemos aprendido a sumergirnos en la palabra profética. Y la inmersión se ha hecho muy accesible a nosotros en nuestro día a día. Y como los hermanos están cerca, los hermanos que están en la calle están muy cerca de esa palabra. Y eso es bendición para nosotros. Salimos de una situación muy, muy mala, pero vemos que la palabra puede ofrecer para nosotros. Para os adolescentes de hoje, né? Graças a Es Deus, así, ustedes abrieron un camino para los adolescentes de hoy. bênçãos, né, que o Senhor tem dado para nossos adolescentes nas El Señor nos diversas ha dado casas de la- adolescentes esta herramienta para los distribuídas mundo adolescentes, las afora. diversas casas de E adolescentes distribuidas por todos todos os irmãos que estão lados. sendo abençoados têm essa Todos mesma están siendo característica, né? bendecidos y tienen De esta misma amar a palavra característica profética, de de amar la fazer palabra imersão na profética, de palavra, hacer inmersión en de la fazer palabra, transcrição, né, de das hacer mensagens transcripción de e los realmente mensajes y inculcar a palavra, realmente gravar a inculcar palavra la no palabra, coração grabar la por palabra en el repetições, né? Porque corazón nós homens, por repeticiones, porque nosotros facilmente hombres esquecemos, né? Nós lemos uma fácilmente vez, nos olvidamos. lemos a segunda vez, nós Leemos esquecemos. la segunda Mas se a vez, gente, primera vez né, nos olvidamos, segunda vez olvidamos. ficar Pero si repetindo, estamos todo el tiempo orando, repitiendo, dando imersão, orando, e essa palavra haciendo la finalmente inmersión, acaba y esta sendo palabra gravada finalmente no acaba nosso, siendo e isso que vai fazer grabada toda en a nuestro diferença, corazón. né? Então, Y esto graças ao hará toda Senhor, la diferencia. isso fez Entonces, diferença gracias al e Señor, continua esto hace la fazendo diferencia para diferença ustedes para os y nossos continúa haciendo la adolescentes. Então, diferencia para nuestros vamos entrar adolescentes. já Vamos a no entrar encargo. ya Eu en vou, nuestro começar encargo. pelo, Y yo voy a comenzar por, yo capítulo voy a comenzar 19, por né? Éxodo, capítulo Capítulo 19. 19, ali Capítulo mostra 19, allí muestra lo como siguiente. quando Deus tirou Cuando o povo Dios de Israel quitó, lá do retiró al Egito, pueblo de Israel de Egipto, temos que entender o pano de fundo, né? tenemos que O pano de fundo entender é el plano de Deus, fondo. que é esse nosso El plan Deus de fondo maravilhoso que era criou todo o universo, criou toda a Él, este Dios terra e o homem maravilloso que creó todo el que habita na universo terra. y el hombre que habita en la Ele criou tierra. o homem, né, Y Él creó al a hombre sua imagem e semelhança con para que o espíritu homem a su imagen y pudesse, né, semejanza, para que el hombre pudiese servirlo sujeitar a terra para y ele, quer dizer, sujetar la tierra para Él. Quiere governar a decir, terra, gobernar la trazer o reino de tierra, Deus aqui na traer terra. el reino de Mas Dios a aquí a la serpente tierra, se pero antecipou, la né, o inimigo serpiente de se Deus, anticipó, el enemigo de corrompeu o Dios homem, corrompeu a corrompió al terra hombre, e corrompió al fez com que hombre, o homem se hizo que el desconectasse hombre de se Deus. desconectase de E Dios a partir de então y a partir de ele entonces, fez o que quis, que né, com a Él hizo lo humanidade, que quería. como que estava totalmente à La humanidad que mercê, estaba totalmente a la merced, das suas maldades, né, vamos dizer assim, e o homem então y el mergulhou hombre no fundo entonces do poço,
se hundió en el fondo del pozo de la corrupción, de la muerte. Y de esta forma, de esta manera, a partir de Nimrod, todavía más a partir de Nimrod, se creó un ser humano en este momento que desafiaba a Dios, que nosotros no precisamos a Dios, porque Nimrod hizo que el pueblo se pusiera en contra de Dios y él mandó el diluvio en el tiempo de Noé. Él entonces decía que no debían estar debajo del mandato de Dios, del castigo de Dios, porque él iba a mandar de vuelta un diluvio. Y él dijo, si nosotros tenemos que liberarnos de Dios, liberarnos de la esclavitud de Dios, y esto está en Salmo 2, que yo leí aquella vez, el Salmo 2, Satán gobierna las naciones y hace que las naciones, los gobernantes, quieren liberarse de Dios, de los lazos con Dios. Pero Dios, de esta manera, todas las naciones, solo que a partir de ahí todas las naciones se volvieron paganas. Eran naciones que adoraban ídolos. No había ni siquiera una nación que adorase a Dios. Entonces vea la tristeza de Dios, que creó a estos, que creó aquel hombre para sí, para que el hombre pudiese traer el reino de Dios nuevamente. Entonces, de esta manera, Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob, y a partir de los patriarcas, Dios entonces consiguió una nación a través de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Ellos se volvieron los hijos de Israel, la nación de Israel. Solo que esta nación de Israel quedó esclavizada en Egipto por más de 400 años, y ellos ya nacieron, crecieron en Egipto, toda la cultura egipcia, pero Dios no desistió de este pueblo. Dios entonces quitó con su poderosa mano, a través de las 10 plagas, Dios usó a Moisés y quitó al pueblo de Egipto, y cuando el pueblo finalmente pudo parar en algún lugar, en el desierto de Sinaí, en el monte de Sinaí, Dios finalmente paró este pueblo y abrió su corazón para decir a este pueblo, ¿por qué Dios quitó a este pueblo de Egipto y para qué? Vamos a dar una mirada. Esta es la primera palabra del Señor para este pueblo debajo de esta situación y con este encargo. Vamos allá. Versículo 4 dice de Éxodo 19, dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces la intención es que Dios traer al pueblo de Egipto y traer este pueblo. Nosotros estimamos que entre hombres, mujeres y ancianos había más o menos aproximadamente 2 millones de personas. Imagínate viajando por el desierto con 2 millones de personas. Entonces, sería una locura hacer esto. Pero Dios, Él quitó y lo llevó sobre alas de águila, inclusive con todas las dificultades. El Señor bendijo este viaje y la intención era hacer que este pueblo se acerque a Él. Entonces aquella idea de que Dios era un Dios castigador, aquella idea de un pueblo que tiene que temer a Dios, si desagradase a Dios, sería castigado. Esta idea sería errada.
Tanto es que la idolatría es esto. La idolatría, un pueblo adora ídolos. Es para que los ídolos no los castigasen a los hombres. Por eso sacrificaban al dios de la agricultura para tener frutos. Sacrificaban al dios de la tempestad para que no mandase tempestad y matase a los hombres. Quiere decir, entonces el hombre vivía sobre el tejido del miedo, muriendo de miedo de los dioses. Pero este Dios, nuestro verdadero Dios, Él quiere mostrar que Él no es esto. Él quiere un pueblo que sea llegado a Él, un pueblo que conozca su corazón de amor, de cariño, conozca su corazón de justicia, de luz, de amor. Entonces Él quería un pueblo que conociese, que lo conociese. Por eso Él quitó al pueblo de Egipto. Pero ¿cómo? ¿Cómo el pueblo podría ser un pueblo allegado a Dios, un pueblo íntimo de Dios y conocer el corazón de Dios? Entonces el secreto está en el versículo 5. Este mismo secreto los bendijo a ustedes. El mismo secreto. Infelizmente hoy el enemigo de Dios todavía ataca la palabra profética. Cuando nosotros enfatizamos esto, las personas quieren dar a entender que nosotros estamos hablando esto para definir, ¿cómo se dice? Para definir nuestra posición, para exaltar nuestra persona. No, no es así. En el camino de Dios, la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Nosotros no tenemos otro camino. No hay otro camino. No tiene sentido que el hombre intente cosechar en otro camino. Ahora sí, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿No es así? Entonces el secreto es oír diligentemente, atentamente a la voz del Señor. No es tomar la palabra del Señor como doctrina, como una ley muerta, una letra muerta. Nuestro Dios es un Dios que habla y Él quiere que nosotros oigamos. No es que Él mande, Él quiere que nosotros prestemos atención a todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Y de esta forma seremos este especial tesoro entre todos los pueblos. Porque esta palabra que nosotros, si nosotros lo oímos atentamente, diligentemente, y guardemos esa palabra, esta palabra nos dará la capacidad de ser esta propiedad exclusiva de Dios. Sin esta palabra que nos capacita a agradar a Dios, como esta palabra, esta naturaleza de Dios, nos vuelve también el pueblo de la naturaleza de Dios. Nosotros tendremos el pueblo especial tesoro entre los pueblos, porque todos los pueblos alrededor eran paganos. Entre todos los pueblos solo habría un pueblo que era de propiedad exclusiva de Dios. Si ellos oyesen la voz del Señor con diligencia, seguirían al Señor. Dijo, toda la tierra es mía. Ustedes son el único pueblo que recibirá mi palabra, y guardando esta palabra, ustedes serán pueblo de propiedad exclusiva. Y toda la tierra es mía. ¿Qué quiere decir? Toda la tierra va a trabajar en función de ustedes. Toda la tierra va a prosperar y va a ser para ustedes, porque ustedes serán para mí. La tierra va a producir para el hombre y producir para Dios. Eso es lo que yo le di allí en Isaías 55, 9 y 10. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo nosotros conseguimos cambiar de naturaleza, de una naturaleza de la cultura egipcia,
de cultura del mundo, do Egito, mas através pero a través de oír diligentemente la palabra del Señor, la voz del Señor, y rumiar esta palabra, vamos mudar de natureza. Nós vamos ter uma natureza santa. Não é meramente procurar, né, fazer o no es que o meramente Senhor procurar hacer falou, não é lo que el isso? Señor habló, ¿no es así? É isso que, sabe, eu venho insistindo, né, porque o povo ainda né, é El difícil pueblo pôr isso todavía na es cabeça das pessoas, difícil né? hacer Então, entrar esto en la mas cabeza de las graças ao Senhor, personas, hoje, pero gracias al vocês Señor, jovens hoy, perceberam esse segredo. ustedes jóvenes E percibieron como este a secreto, palavra faz y diferença, cómo la palabra hace la né? diferencia. Eu vi vários testemunhos dos irmãos Oí varios cooperadores testimonios de que los estão aqui hermanos no PAC, cooperadores que están aquí en el PAC, e hoje mesmo y hoy vieram vários mismo testemunhos de que vinieron varios a testimonios de palavra que la que eles estavam palabra que imergindo, ellos estaban, eles usaram essa se mesma estaban palavra sumergiendo. para Ellos usaron esta contactar misma pessoas, palabra para orar contactar pelas a las pessoas personas, orar por e las também personas, ajudar as y pessoas, también não ayudar a com las suas próprias personas, palavras. no con sus propias E isso palabras. abriu um caminho Esto abrió un para ajudar as camino para pessoas. ayudar a las Não é a personas. nossa Entonces, capacidade, no es nuestra não capacidad, é o nosso no conhecimento es nuestro bíblico, conocimiento não é bíblico, o que nós sabemos no es lo que fazer, sabemos tanto de hacer, orar como no es aconselhar as tanto de pessoas. orar como aconsejarle a Não las é a nossa personas, capacidade. no es nuestra É a capacidad, palavra es la que palabra Deus fala que e que Dios nós habla ruminamos y nosotros e usando essa rumiamos mesma y palavra usando esta fará misma a obra de palabra Deus. Estou se certo? hará la obra de Dios. ¿Estoy correcto, hermano? Yo, cuando usted habló, tuve un sentimiento. El Señor tuvo un sentimiento de aproximar a su pueblo y la palabra tiene esa función. Realmente lo que estamos viviendo con la palabra profética es eso para nosotros. Es lo que hemos experimentado. La tierra va a trabajar porque toda la tierra es del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra profética y vivimos la palabra profética de una manera intensa, pura, real, esa palabra es la que hace la obra de Dios. Y yo obtuve mucho eso. El Señor quiere mostrar todo su amor para nosotros, su justicia, todos sus atributos. Entonces, ya que yo mencioné Entonces, ya que yo mencioné, Isaías 55, só para provar fue para Isaías que o 55, homem, né, solo para probar realmente enxergou esse segredo da que el hombre profecia. realmente Esse homem vai enfocó en este e sem que secreto de la obra de Dios, este hombre Deus vai va a fazer producir que a para terra Dios. produza Y el para hombre ele. que produzca para Dios, Para Dios Deus, né? va a Então, eu vou hacer que la comprovar tierra isso nos produzca para versículos, él. tá? Entonces voy a comprobar esto en los versículos. 55 de Isaías, né? Capítulo 55 de Isaías, Versículo 10. Porque versículo assim como desce 10. a chuva e a neve do Porque así céu como desciende de los para cielos la dar lluvia y la sementes, nieve, sem que y no vuelve primeiro regue a allá, terra, sino e que a riega la semeie tierra e a faz y la hace brotar germinar para y dar producir, sementes ao semeador y da e semilla al que pão ao siembra come. y pan Esse al que versículo, come. ele tem dois sentidos. Este O sentido versículo tiene dos literal sentidos. é de que El realmente sentido literal es de que a realmente chuva Dios manda e a neve literalmente do céu. la Tudo lluvia que y na la Bíblia nieve fala desde do los céu cielos. é Todo só lo que en la Deus Biblia pode habla mandar. desde los cielos, É a solo porção Dios de puede Deus. mandar. Então, Deus Es la manda bendición de chuva Dios. e a neve do Entonces Dios céu, manda lluvia não vai y voltar nieve para o de céu los cielos. sem primeiro No va a fazer volver a o los cielos, trabalho literal, sin tá? Primeiro primero literal, hacer su tá? trabajo Que é regar literal, a terra, literalmente, que es regar la fecundar a tierra, terra, né? E fazer a literalmente, terra fecundar la brotar tierra y hacer que la para dar tierra semente ao brote, semeador, para que o homem para dar continue semilla al que a siembra y pan al que cultivar a come, terra e para que continúe receber cultivando la e tierra y recibir alimento, come. Então, no y sentido pan al que come, literal, Deus manda chuva, Deus manda neve, para que essa terra possa produzir, né, para a sobrevivência para que esta do tierra homem. pueda producir Mas aí para la tem outro supervivencia del sentido. hombre. Esse outro Pero hay otro sentido é uma sentido, este ilustração. otro sentido es una Essa ilustración. chuva e essa Esta neve lluvia, que esta vem aqui na nieve terra que fazer a terra viene aquí en la produzir tierra para hacer que la tierra é produzca, uma ilustração de es que una a ilustración de palavra que de la Deus palabra de Dios vem como a neve e cai viene na como terra, nieve no nosso y coração. cae aquí en E nuestro se corazón. nosso coração for Y si nuestro receptivo, corazón né, fuera amar a palavra receptivo profética y amar a e la palabra ouvir profética atentamente a voz do Senhor,
oiga e guardar a sua atentamente aliança, la nosso voz del coração Señor y guarde su produz alianza, para o Senhor. Então, só nuestro corazón va a producir para el Señor. se eu, Solo hace como sentido homem, si yo, produzir para como o hombre, Senhor, produzco para el então, para Señor, mim faz sentido eu ser y ese sustentado por sentido essa bênção literal, que yo sea sustentado por esta da lluvia e da neve bendición aqui na terra. literal Se de não, la lluvia y la nieve aquí en não la tem nenhum tierra. sentido. Si no, Vinicius, no, Deus no tiene apenas sentido. sustentar para nada. Não nos Dios, sustenta que homem, Dios me tá sustente falando, para nada. vamos viver bem, então viver bem para quê? Vamos a Depois de sobrevivir, poucas chances, vivir bien para qué. nós, enquanto vivemos, Entonces, só faz cuando sentido quando o vivimos, homem produz para solo Deus. tiene Por isso sentido que o que el versículo hombre 11 produzca diz, para assim Dios. será Por eso el a versículo 11 palavra dice que así: sair da minha boca. así será mi palabra que sale de mi Aqui não boca. fala a Mira qué interesante. palavra, Aquí no dice la palabra registrado, que yo dejé Agora, nós registrada. temos a Bíblia na mão, mas nós Claro que precisamos tenemos la Biblia en la da mano, palavra que sai da pero boca nosotros de Deus. necesitamos de la palabra que sale de la boca de Dios, de una manera viva, E de una manera graças a Deus, viva. no Antigo Y Testamento, gracias a Hebreus Dios, capítulo 1, en el Antiguo Testamento, en mostra Hebreos que capítulo 1, Deus muestra que en el Antiguo Testamento profeta. Dios, Então a palavra de Deus vem pelos entonces la profetas. palabra de Dios viene por No los Novo profetas. Testamento, Y en el Nuevo Testamento, Deus estos começou a últimos falar días, pelo Filho. Dios comenzó a hablar por el Hijo. Tem os seus Y el apóstolos. Hijo tiene sus Filho, em cada apóstoles. era, tem os seus profetas, né? El Hijo en Que cada era falam tiene sus por ele, profetas que que falam hablan por por ele. él. Então, aqui fala, Entonces assim aquí será a dice, palavra que sair da minha boca, tem que ser uma así palavra será fresca. mi palabra que sale de mi boca, Se palabra sair da minha boca, fresca, que não sale de mi voltará para boca, mim vazia, no volverá a mí vacía, mas sino fará hará aquilo lo que que eu yo quero. A quiero. palavra fará. La palabra hará, A palavra faz. la A palabra palavra hace, faz a obra. la A palabra hace la palavra obra, faz o que a la palavra palabra de Deus hace que la palabra del faz. Señor, la palabra Segundo a hace vontade do Senhor. según la voluntad del A Señor. palavra não voltará para mim La vazia, mas palabra fará o que me apraz e no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiere decir, cada palabra que sale de la boca de Dios por medio de sus profetas. tem uma vontade específica, né? Deus então quer executar a obra por meio da palavra que ele Dios manda, entonces que quiere ele ejecutar la obra por por medio de la palabra que Él manda y Él suple por medio de los profetas. Y esto, Vinicius, e principalmente por você ha dejado que muy crê, claro en né, estos a últimos partir de días y principalmente para ustedes, 2019, que a partir de 2018, 2019, então 2016 16, viram a palavra funcionar 2016, na vida de ustedes vocês, vieron la né? palabra E funcionar agora, en su vida. agora a partir de 2017, 2018, 2019, nós vimos essa palavra se 2018, 2019, sendo vimos esta confirmada, palabra né? concretándose, Muitos sinais, siendo prodígios, confirmada né? por medio de muchos señales, prodigios, milagros, acontecendo todos obras os dias. sobrenaturales que están ocurriendo en todos los días. Esses milagres não estão acontecendo de vez em quando. Estão acontecendo todos os dias. Por quê? Porque nós estamos o quê? Están ocurriendo todos los días porque estamos que oyendo diligentemente la palabra, haciendo la inmersión en ella y usando esta palabra para hacer la voluntad del Señor. Então é isso, né? O segredo é isso. Vamos, Es esto, el secreto es este. fique ouvindo No se quede oyendo né? muchos rumores. Vem colocando nos ouvidos das pessoas e geralmente a partir de pessoas que não têm pureza no coração, né? E que fica, né? Tem a sua ambição não satisfeita, Tiene su ambición no satisfecha, alguma insatisfação no coração não tratada, né? Então ele começa a falar contra isso aí, mas contra isso, contra fatos não há argumento, nós estamos vendo, contra né? hechos, no hay argumentos. Aos nossos olhos e tantos anos já. Tantas cosas vemos ocurriendo frente a nuestros ojos y hace tantos años. Y todos los días hemos presenciado esto. Solo el que no quiere ver, no ve. El Señor, gracias Señor, el Señor ha bendecido su iglesia. Hermano Pedro, hay algo interesante que vemos que se ha animado mucho a los hermanos a ir al PAC para experimentar eso sobrenatural. ¿Quién ha seguido de cerca la palabra? Acá tenemos los adolescentes. Es algo sobrenatural. El mundo está totalmente contra esos adolescentes para que no sirven al Señor. Pero la palabra profética está haciendo la obra. Pero el Señor ha
ganado los amigos. Ya no teníamos tiempo ni para cuidar tantos adolescentes que el Señor nos dio. Y en muchos lugares se ha experimentado eso. Esa palabra tiene un propósito, que es producir algo para Dios. Y experimentando eso, y nuestras dudas se van haciendo la inmersión, buscando una experiencia real con la palabra, no vamos a tener más dudas. Eso es algo que el Señor está dando para Es nosotros. que el hombre es muy, muy presuncioso. Da palavra de Deus é que a obra de Deus acontece, ele ainda acha que, né, tem que ser pelo meu conhecimento, Tiene que ser por mi pelas minhas conocimiento, experiências, né, por mis experiencias, pelo meu esforço, minha por mi esfuerzo, mi capacidade, capacidad, treinado para determinadas cuando fui coisas. entrenado para Mas tantas assim, cosas. Deus quer nos mostrar, Dios quiere ainda que haja mostrarnos, necessidade de aperfeiçoamento, aunque mas haya necesidad de perfeccionamiento, un perfeccionamiento es justamente de nós mesmos, não para que nosotros no dependamos de nosotros né? mismos, A no vinda confiar en do Pai nosotros. tem principal La venida del PAC objetivo tiene el principal de objetivo realmente, né, nós percebemos que de que pela nossa percibamos capacidade na rua, de na que nuestra capacidad realidade, en na las hora do calles, vamos ver, en la hora del vamos a ver, não é na hora do vamos ver, né? Por quê? no es en Porque la na hora del igreja os vamos a irmãos ver, te honram, os porque en irmãos la te iglesia conhecem, né? Você los hermanos convive te o conocen, ambiente, tú então estás en ainda tu ambiente. consegue, né, enganar um pouco você, achando que você está abafando, fazendo mil coisas, né? Mas na rua ninguém te conhece, né? Na rua, En las calles nadie te conoce. é a força espiritual mesmo contra, Allí es fuerza a força espiritual. espiritual do Senhor contra a força La fuerza espiritual do espiritual mal. del Señor contra la fuerza Então, espiritual del mal. ali é guerra, né? Es una guerra. Na guerra soldado se levantar, Si en la guerra un soldado se levante, na testa, né? Então, más allá de la protección, le pueden disparar. Entonces, en este momento, nene, vamos a ver, es que tú vas a ver que tu fuerza natural no funciona, no vale nada. toda sua maneira convencional Toda tu de servir ao manera Senhor, né? convencional de Não dá servir em al nada, Señor né? no tiene sentido. Aí que você começa Y es a que se tú esvaziar, você comienzas começa a a fazer vaciarte, missão com comienzas a hacer la humildade com os inversión con irmãos, humildad, né? con los E assim, hermanos. você tentou usar sua força natural uma vez, Tú duas vezes, intentaste três usar vezes, quatro una vezes, não vez, funcionou, dos veces, tres né? veces, E no então, e funcionó. você finalmente, né? Entonces tú O líder finalmente, do PAC, el ainda líder mais del jovem do PAC, que nós, né? E vai e más ajuda o joven que irmão, né? nosotros, Porque você dice, não hermano, experimenta ¿por qué tú fazer de no uma maneira experimentas hacer simples, de una né? manera Usa a simple? palavra que você fez a imersão, usa essa mesma palavra de uma maneira bem objetiva, né? Bem curta. E faz oração e fala com as pessoas usando essa palavra. E não é que funciona mesmo, né? Então, No es que assim, así funciona. só mesmo, por isso né? Vou Por eso aproveitar e vamos, convidar para os irmãos. voy a Irmãos, invitar a los hermanos, hermanos, se a sua igreja está si tu precisando dessa iglesia está experiência, precisando de esta né? experiencia, Vai um final de semana para ve o al final de SEAP, semana para el né? SEAPE, Quem sabe, leva, porque no SEAP tem uma porque el facilidade. SEAPE hay una Você pode levar facilidad, famílias, pode levar crianças, tudo tal. puedes llevar E familias, os irmãos podem niños, sair para ter experiências maravilhosas, né? E as famílias estão sendo cuidadas ali no SEAP. Agora, se você for, né, um irmão ou uma irmã que tem liderança, tem responsabilidade nas igrejas, vem para o PAC, né? No ven al PAC. você vai ter experiência mesmo. Para el PAC tú Né? vas a tener Porque eu falei, experiencias, você vai ver que a palavra funciona. A tú vas a palavra ver de que la Deus palabra funciona de uma maneira funciona. viva. A palavra que sai da boca de Deus funciona, né? La palabra que sale de la boca de Dios Isso é bom funciona. porque nos tira da confiança, Ahí está né, bueno no porque nos nosso homem saca natural, confiança em nosso de nuestro hombre conhecimento, nossa natural, experiência, no que eu de sei nuestro fazer, no que conocimiento, eu de nuestra sou experiencia, de capaz lo de que yo sé fazer. Não, hacer, porque yo aí soy capaz de confia hacer. totalmente no Senhor e Ahí na sua confía palavra. completamente en el Señor. É isso, essa virada que todos precisam dar, né, Este Vinícius? es el cambio que debemos dar. Amén. Es eso, hermano Pedro. Ese punto de seguir de cerca la palabra que el Señor nos ha dado en el momento correcto. Hay mucha necesidad de las personas en las calles. La necesidad de las personas en la calle es muy grande. La necesidad es atendida por la palabra. Es lo que las palabras, la palabra es lo que necesitan las personas.
Si nosotros vamos en nuestro conocimiento inventando cosas para orar, no tocamos a las personas, pero esa palabra es capaz de tocar la necesidad de las personas. Yo tuve una experiencia muy fuerte en el PAC de descansar en el Señor, no quedarme acomodado, sino descansar en el Señor, rumiando la palabra. El momento que nosotros pasamos a vivir, eso, ya nuestro servicio no fue el mismo. Somos un poco complicados, pero sentimos cuando la palabra no está siendo practicada y estamos en nuestro natural, pero cuando nos vaciamos y comenzamos a volvernos, la palabra se la obra. Esas experiencias de simplicidad muestran que somos muy complicados aún y necesitamos volvernos a la palabra y sumergirnos en ella completamente. Y eso va a producir algo de una manera muy viva. En verdad, este principio que están hablando, que tú también estás probando, este principio ya estaba en el Antiguo Testamento. Yo mismo no había percibido de una manera tan clara como ahora. Mira, en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, él comienza así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es interesante. Entonces él ya muestra la importancia de la palabra del Señor. De la palabra del Señor, la palabra del Señor es importante. Moisés fue incumbido de enseñar al pueblo de Israel toda esta palabra del Señor, los fundamentos del Señor, para poder cumplir esta palabra. Pero tú puedes decir, ¿cómo voy a cumplir la palabra del Señor? Escuche. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando. Entonces, oír la palabra del Señor es el secreto de tener la capacidad de guardar. Nosotros no tenemos la capacidad de guardar la palabra del Señor. Yo ya hablé, el que oye, olvida. No tenemos esa capacidad. Y el pueblo de Israel se olvidó varias veces. Pero si nosotros oímos atentamente, diligentemente, si hacemos inmersión, hacemos la palabra en el corazón, y esta palabra nos va a dar la capacidad para guardar la palabra. Y esta palabra, estos mandamientos y estatutos, son para tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta palabra no es solamente para los adultos, esta palabra es para los jóvenes, esta palabra es para los niños, para adolescentes, para preadolescentes, para personas ancianas, es para todos. Todos nosotros tenemos que practicar esta palabra. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, atender a la palabra y oír la palabra es el secreto. Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra. No es oír y esquecer. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Quiere decir, para que tú puedas disfrutar a Cristo como la buena tierra, no leyendo de una manera tradicional, que no es para leer. Es bueno que los hermanos pudiesen hacer aquella lectura una vez por año, 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo
del Nuevo Testamento por día y tú vas a tener la lectura al final del año de toda la Biblia. Esto es necesario, pero no solamente esto. Tú precisas leer y guardar esta palabra. Entonces, oye Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Solo tiene que darle oídos a Él. Hoy, infelizmente, hay muchas voces confundiendo con la voz del Señor. El Señor nos está hablando a través de la palabra profética. Y hay otras voces diciendo, no hay solo uno hablando en la iglesia. Solo está el Señor. No hay solo una dirección. Tenemos varias direcciones. Entonces, el Señor es un solo Señor. Es el único Señor. Si Él es el único Señor, Él tiene una única dirección para el pueblo. Única orientación. En este momento actual, el Señor tiene una única orientación. Él no puede ser confuso. Nuestro Dios no es confuso. Entonces, hoy infelizmente Satanás está usando a algunas personas para distraer al pueblo, pero nuestro Señor es el único Señor. Amarás al Señor Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El principio número 1 es amar al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo nuestro alma y cuerpo. Nosotros confesamos que no tenemos la capacidad ni siquiera de amar al Señor, y este amor del Señor, después de un tiempo, se enfría. Entonces, ¿cómo hacer? Todo nuestro corazón, todo nuestro alma y toda nuestra fuerza. No tenemos esta capacidad. Pero si perdiéramos este amor, nos enfriamos para el Señor y nos perdemos en el mundo. Pero entonces, ¿cuál es el secreto para mantener este primer amor para con el Señor? El versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vinicius, mira este secreto. Este secreto es un tesoro. Guardar a palavra e cumprir a palavra para prosperar na boa terra e amar o Senhor com todo o nosso ser. O caminho é ter, estas palavras estarem no nosso coração. Esta es la forma de que las palabras estén en nuestro corazón. Las palabras proféticas que vienen de la boca de Dios tienen que estar en nuestro corazón. Y este es el secreto. Tú las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira qué palabra maravillosa. No es solamente oír superficialmente como en el pasado. Yo fui a una conferencia, oí un buen mensaje. Qué mensaje maravilloso. Pero se queda ahí nomás. Ahí tenemos un dictado que dice, quien oye, olvide, y quien ve, imita, y quien no hace, se justifica. ¿Se justifica por qué? Porque no practica, porque no hace inmersión, se justifica porque no concuerda con esto, con aquello, porque no hace. Ahora, quien hace, descubre el secreto. Entonces, quien faz aprende. Entonces, gracias a Deus, eu quero encorajar todos a aprenderem, ter esse coração de busca. Não fiquem dando ouvidos para muitos ouvidos, muitas vozes, porque nós só temos um Senhor, único Senhor. Vamos ouvir só a voz dele, E nós temos que falar uns com os outros. Nosotros tenemos que hablar unos con los otros, con nuestros hijos. ¿Cómo? Levantándonos de mañana, durmiendo la noche, sentando en casa, caminando juntos, mirando las calles. Vamos a hacer inmersión en la palabra. Este es el secreto, Vinicius. Mira qué cosa maravillosa. Este es el secreto para que nos vaya bien. El casamiento va bien si practicamos estos. Aunque tú no eres casado, la vida escolar va bien, la vida profesional va bien, la vida social va bien, el servicio al Señor va bien. Si practicamos esto, nuestra vida tiene alegría. Nosotros estamos practicando esto.
Estos adolescentes, tú conoces varios de ellos. Otro día ellos estaban viviendo tiempo de aborrecientes. Ellos vivían aborrecidos y vivían tristes. Adolescente cree que no, que tiene muchas preocupaciones, ansiedades, estrés, y la vida no tiene sentido. Pero gracias al Señor, los adolescentes están practicando, y están alegres, están motivados, están tomando más el Evangelio que nosotros los adultos. Y yo supe que ustedes están yendo incluso a buscar a las calles personas que ustedes están trayendo a estos adolescentes y estos adolescentes están cuidándolos. Y su vida está teniendo sentido. ¿Por qué? Porque realmente están inculcando la palabra en el corazón, el secreto de nuestra vida y felicidad. Y que Dios prospere nuestra vida aquí en la tierra. Quedo muy feliz al ver esto, viendo este pasaje, y esto se está cumpliendo en nuestro tiempo. Los adolescentes han tenido mucha experiencia. Los hermanos de Belo Horizonte pasaron experiencias para nosotros, y nosotros mismos hemos experimentado esos adolescentes que antes eran aborrecientes, que necesitaban trabajo, ahora son útiles para el Señor. Y eso realmente conmueve nuestro corazón. Nosotros necesitamos creer que esa palabra produce algo. Simplemente sumergiéndonos, escribiendo y grabando esa palabra en nuestro corazón es inculcar. No es una cosa superficial, es profunda, es real. Y al experimentar eso, tenemos muchos adolescentes en nuestra región y en las regiones cercanas que con su vida completamente destruida, y ahora ya no quieren ni salir de cerca de nosotros porque su vida tiene sentido ahora. Llegó un adolescente que llegó a nosotros y ahora él solo quiere hacer colportaje, porque ellos están viviendo estas cosas de una manera simple, han animado a toda la iglesia. Esto anima mucho y eso me hace creer mucho más. Es de hecho la dirección de Dios. No hay muchas voces y esto testifica que realmente esta es la voz de Dios. Amén. Entonces, voy a ir rápidamente a Deuteronomio 11, porque el tiempo ya se está acabando, ¿no es así? Deuteronomio 8 dice así: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. Porque la inmersión, ¿sabe por qué es importante? Porque estamos en medio de una lucha, de una guerra. Aquí dice, para que entréis en la tierra, para que entréis y poseáis la tierra. Para poseer la tierra, tú tienes que despedir a los enemigos. Entonces Satanás y sus principados y potestades y los demonios, ellos se apoderaron de la tierra, usurpando la tierra. Y nosotros tenemos que quitar a ellos de la usurpación de la tierra. Debemos usar. Es una lucha, entonces. No podemos vivir relajadamente de cualquier manera. Debemos vivir ceñidos. ¿Cómo yo puedo vencer la lucha? ¿Cómo puedo ser vencido por el enemigo? Pues Satanás es muy sutil. Él es como león que ruge.
Está buscando una presa. Está buscando a alguien que está débil, que está manco, que no puede correr. Te busca a ellos que están débiles. Yo quiero decirle a aquellos hermanos que nos están oyendo, si tú estás débil, es porque tú no estás usando la palabra. Por lo menos, tenemos un equipo maravilloso que ha trabajado. De inmersión en la palabra, tenemos las notas, tenemos tantas cosas a nuestra mano. Nosotros podemos usar esto para que podamos hacer la inmersión, inculcar la palabra. Esto no estoy jugando. Esto fortalece nuestro espíritu, esto fortalece nuestro corazón. Porque a la hora que tú te distancias en la palabra de Dios, tú te vuelves frío, tú te vuelves débil. El león está observando. El diablo es como este león que ruge. Él está alrededor, está percibiendo cuando tú estás débil. Cuando tú estás débil, él va a investir sobre ti. No seremos presa fácil para él. Vamos a guardar los mandamientos que el Señor nos ordena hoy. ¿Dónde quiero llegar rápidamente? Versículo 10 dice así. donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer Esto quiere decir no mundo, no Egito, que en el mundo, en fruto, Egipto, o produto, né, a produção vem segundo o nosso esforço, né? la producción viene según nuestro esfuerzo. Mi esfuerzo natural, Produz alguma coisa, tá? Para eu poder el mundo sustentar hace, no produce mundo. algo. Mas na terra que o Senhor nos dá para possuir, essa terra é diferente. Olha só. Esta tierra es diferente. Essa terra que Versículo passamos a 11. possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Quer dizer, você não precisa bombear pedalando com os pés. Quiere decir, a no água precisa bombear pedaleando con los pies para regar, né, as el agua o bombear agua del río Nilo para regar su plantación. Por que é importante uma terra, né, Porque es uma importante la tierra de montes e de vales. de montes y de valles. Plana, como na região do Rio Nilo, né, Porque bom pra plantação. una tierra como en la región del río Nilo, Fazer o escoamento de água, né? no hay forma de que Deus então manda chuva, se escurra el agua. Dios entonces manda lluvia. Esta lluvia desciende por los montes y va acumulándose nos vales se transforma en la tierra y va a los valles. Y en los valles bombear com se transforma en río. pedalando com os Entonces pés, tú no necesitas bombear para bombear regar con tus pies, porque pedaleando con tus pies, bombear para regar la tierra. Porque Dios es el que manda la lluvia que desciende de los montes y va por los valles y va corriendo por los ríos y va regando la tierra. Esta es la buena tierra. de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos Tierra de la do que vosso cuida Deus el Señor nuestro Dios continuamente. Sabe, continuamente. quando você faz a imersão na palavra e inculca a palavra, Entonces la inmersión en la palabra quem trabalha é o Senhor. Você não precisa que trabaja el usar a Señor. força natural, usar a maneira convencional que você aprendeu na vida da igreja do passado para fazer alguma obra para Deus. Não, isso é no Egito. Mas na igreja é diferente. Esto es en Na boa terra Egipto. é diferente. En la iglesia es diferente, en la buena tierra es diferente. Desde o Entonces, princípio do ano até o fim do ano, desde el principio del año hasta el final de año, el Señor está mirando y cuidando esta tierra. Si diligentemente obedecieres te ordeno, vos mis mandamientos, amar o Senhor, vosso Deus, de amar al Señor, vuestro Dios, y de servirlo de todo corazón, Então, somente a gente tem que amar a palavra de todo su corazón y e toda amar vuestra o alma. Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Debe Aí, amar a tu corazón con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. o Senhor dará El Señor es el que va a confirmar. El Señor dará la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, a cada tiempo que
precisáramos, el Señor mandará la lluvia, las primeras y las últimas. Las primeras es para siembra y las últimas para la cosecha. Y para que recoja vuestro cereal, vuestro vino y vuestro aceite, sin usar nuestro esfuerzo natural. Inculcar la palabra del Señor y esperar que el Señor haga su obra y puedas trabajar a tu favor. El último versículo es: daré hierba en vuestra campo a vuestro ganado y comeréis y os saciaréis. Porque hay muchos hermanos que están muy ocupados, no tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para leer la palabra. Tú cambias un poco de vida. Tú verás que el Señor va a cuidar también de tu ganado. ¿Sabes lo que son los ganados? Nuestros ganados es nuestra profesión, nuestro negocio, es nuestro empleo. El Señor es el que va a hacer que el Señor crecerá hierbas para nuestro ganado. ¿Sabes? Tu salario, tu situación financiera no será un problema. Entonces, quédese tranquilo. No te quedes tan ocupado, tu tiempo tan ocupado, porque no tienes tiempo para el Señor. Por lo menos toma un tiempo para hacer tiempo para la palabra y el Señor trabajará para ti. ¿No es así, Vinicius? Ese es el camino que el Señor nos ha dado hoy. Yo no entendí nada cuando leí por primera vez Deuteronomio 11, pero el Señor, ahora comprendo que el Señor manda y es el mismo que el que hace la obra. No puedo hacer nada por mi natural. Cuando nosotros confiamos en la palabra y confiamos en el Señor, nuestro tiempo necesita ser un tiempo de amar al Señor y servir al Señor de todo nuestro corazón. Una vida completamente entregada al Señor. Cuando nos entregamos, Él cuida de nuestras cosas y Él nos suple. Y va a suplirnos de cualquier manera y nos suple con abundancia. Es abundantemente la forma como el Señor nos Y la consecuencia de esto, bendice. de los versículos 24 y 25, yo no tengo tiempo de leer mucho. Allí dice que todo lugar que pisares la planta de vuestros pies, el Señor prometió para nosotros. ¿Qué está ocurriendo con los colportores, con los hermanos que están predicando el Evangelio? Donde la planta de los pies de ellos pisare, el Señor dará para nosotros. Solamente hoy, Vinicius, algunas celebridades, algunos expresidentes de Angola fue alcanzado esta semana. Algunas celebridades fueron alcanzados esta semana. Quiere decir, donde nosotros pisáramos con la planta de nuestros pies, el Señor nos está dando. Entonces estamos conquistando esta tierra para el Señor. Mira qué maravilloso. Él no es solamente nuestra fuerza, Vinicius. El secreto está en hacer. Es esto lo que está ocurriendo. Yo quiero en este trecho aquí de Deuteronomio 11, yo quiero hablar de un versículo que nos dio para hablar hasta hoy. Versículo 26 dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo no conseguí leer este final, pero yo quería terminar esta live diciendo lo siguiente. Aunque el Señor nos esté dando todo esto, el Señor nos está dando caminos a la bendición. Pero puede ser que algunos estén todavía, que todo esto es
ustedes están hablando cosas vacías. Yo necesito de cosas más concretas. Yo necesito cuidar de mi vida, de mi profesión, de mi empleo total. Yo oí muchas voces extrañas. Yo quiero decirle lo siguiente. El Señor siempre va a mostrar delante de nosotros una elección. Dios no te fuerza a hacer una elección. Yo estoy diciendo tanto que la bendición, el camino de la bendición es que tú ames la palabra profética. El camino de la bendición es ser simple, obediente. Tantos milagros, tantos años probando que esta es la bendición. Pero inclusive así, Vinicius, puede ser que algunos no crean en esto. Algunos duden. Entonces el Señor siempre va a colocar delante de nosotros una elección. Y esta elección es de nuestra responsabilidad. No quiero oír todo esto que están hablando. Esto no me importa. Pero necesita hacer una elección. Bendición o maldición. No hay medio tiempo. Versículo 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Dios colocó el pueblo delante de dos montes, y un monte es el monte de la bendición y otro es el monte de la maldición, Ebal. Y Dios dijo lo siguiente, inclusive después de haber recomendado todo esto, el camino de la bendición, yo quiero que ustedes elijan la bendición, pero la responsabilidad, pero yo quiero decir lo siguiente, cada uno tiene su responsabilidad. No voy a forzar a nadie a escoger a Gerizim, pero yo quiero que todos elijan la bendición, porque cada uno tiene su libertad. Tú vas a marcar con las consecuencias de la bendición gracias a Dios o las consecuencias de la maldición. Si tú eliges el monte de la maldición Ebal, tú vas a destruir tu casamiento, vas a destruir tu camino espiritual, vas a destruir el camino para ti mismo y vas a cavar tu propia tumba. Disculpe que yo lo diga así. Entonces yo puse ahí en Efesios capítulo 4, de que Pablo ha hablado de que somos miembros del cuerpo de Cristo para hacer la única obra, que es la obra. La obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y él dice, para que crezcamos hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Que no seamos como niños, agitándonos de un lado a otro como viento de doctrina, por la artimaña de los hombres que con astucia te inducen al error. Ellos inducen al error. Y como tú no estás bien afirmado en la palabra, inculcado en la palabra, tú eres fácilmente engañado. Entonces el viento sopla para el lado izquierdo, tú vas al lado izquierdo. Sopla al lado izquierdo y vas al lado izquierdo al derecho. Elige el camino de la bendición. Yo voy a forzar y no puedo forzar a nadie. Pero si tú elegís el camino errado, tú vas a cargar con todas las consecuencias de la maldición. No quiero que nadie vaya al camino de la maldición. Yo quiero hacer una alerta, Vinicius. Señor Jesús, Yo quiero que quiero escoger el camino de la bendición. La inmersión nos guarda de no tomar el otro camino. Es algo muy serio que el Señor ha hablado. Y es
una palabra de ánimo para los hermanos para escoger el camino de la bendición. La palabra del Señor no es una palabra dura, fuerte, sino que el Señor ha tenido paciencia con nosotros este tiempo todo. Y quiero tomar ese camino de la bendición y conservar este camino y animar a todos a que tomen este camino. Necesitamos gastar tiempo sumergiéndonos en la palabra. Cuando más nos sumergimos en la palabra, más podemos escoger ese camino de la bendición, ese camino de la palabra profética, que es el camino que el Señor nos ha dado a nosotros. La propia historia de la iglesia, para terminar, Vinicius, la propia historia de la iglesia nos enseña con duras lecciones. Cuando la iglesia no dio atención a la palabra profética, no le dio valor a la palabra profética, incluso en el tiempo de Pablo, en el tiempo del apóstol Pablo, la palabra salía tan abundantemente, con tantas revelaciones, pero vinieron muchas cosas para distraernos de la palabra. Y algunos decían, ¿por qué solo Pablo? Solo la palabra profética va a caer, va a hablar por él, nosotros no podemos hablar. Entonces, así como Miriam y Aarón dijeron, ¿será que Dios hablará por Moisés? No hablará a través de nosotros. Infelizmente el hombre tiene esta idea. Todos quieren todos quieren hablar por Dios, pero si Dios no te eligió, no puedes hablar por Dios. Debajo de esta situación, Satanás siempre atacó a la palabra profética. Tanto es que cuando llegó al final del primer siglo, en el tiempo de Juan, muchas herejías ya habían entrado en la iglesia. Ahí cuando llegó al segundo siglo, el siglo II, infelizmente, aquel corazón de querer una jerarquía en la iglesia, posición, cargos en la iglesia, hizo que no hubiese una persona con condición correcta para dar continuidad a la palabra profética. El hombre entonces se organizó, el gobierno por los obispos, y la jerarquía comenzó a surgir, y comenzaron a perder este amor por la palabra profética porque no había palabra profética. Solo que no había un hablar fresco que salía de la boca de Dios. A partir del capítulo del... Y la jerarquía comenzó. Llegó en Pérgamo y luego más cuando se asoció al mundo. Los líderes de la iglesia se comenzaron a interesar en la política y yo intenté hablar algo sobre los errores clásicos, absurdos de la iglesia en Tiatira. Pero yo solo quería decir lo siguiente. Nosotros no precisamos experimentar estos momentos tan amargos, tan tenebrosos, en esta época de tinieblas, de cómo no hacer para... Tenían que comprar indulgencias para ir al cielo, todas aquellas mentiras, todo aquello por falta de la palabra profética. Nosotros debemos amar la palabra profética. El Señor entonces restauró la palabra y el hablar profético de la iglesia en Filadelfia. El enemigo está furioso. Por eso no vamos a ir.
El Señor nos ha dado esto y Él está haciendo obras. Grandes cosas están ocurriendo. No es por sus fuerzas. Entonces, yo quiero que los hermanos entiendan. Nosotros estamos usando la palabra profética como un GPS, porque por donde el vehículo de la iglesia haya pasado, estamos llegando a un momento muy bueno. Nosotros podemos vislumbrar la venida del Señor, no por mucho tiempo. Yo quiero que el Señor vuelva en mi generación. Por eso, hermanos, no nos distraigamos. Vamos a amar la palabra que sale de la boca del Señor. No estamos hablando por nosotros ni exaltando a nadie. El propio Señor, este camino que el Señor nos dio, el enemigo quiere destruir. No caigamos en lo que Él dice. Vamos a amar la palabra. Vamos a inculcar la palabra en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, inculcar en los adolescentes. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a traer al Señor de regreso. Este es mi corazón. Vamos a traer al Señor de vuelta. Senhor Jesus. Então, por fim, o tempo já passou, Vinícius. Então, vou pedir para você fazer uma oração. Tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, que possa ser realidade no nosso coração. O Senhor possa, através dessa palavra, ter feito com que todos que nos ouvem tenham escolhido o Monte Gerizim, tenha escolhido o caminho da bênção, tenha escolhido o caminho de ouvir diligentemente a voz do Senhor e guardar a sua palavra. Amém. Señor Jesús, Amén, Vinicius. Te pido muchas por todo lo gracias que hemos hablado, por porque nos toda has esta dado esta palabra y que los elección. hermanos puedan enfocarse en la palabra. Queremos escoger la bendición. Que cada hermano que esté oyendo pueda realmente escoger lo que el Señor nos ha dado. Queremos seguir la palabra de cerca. Te agradecemos por tu amor y tu cuidado, por tu paciencia. Y en este momento queremos alabarte y que la iglesia pueda tener esta bendición de escoger la bendición y quedar de tu lado. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, aleluya, Vinicius. Tú fuiste el interlocutor más joven que participó de mi live. Entonces, Señor te bendiga, bendiga a tu familia, tu padre y toda la región. Abraço para os irmãos, Filho, Lennon, o Kleber, Su filho, Edilando, Leno, Cleber, Edilano y todos los demás cooperadores de la región. El Señor pueda continuar prosperando toda esa región y también todas las regiones, todas las iglesias. El Señor bendiga a todos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Chao, queridos hermanos.